escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. En el mundo del branding, las tendencias están evolucionando rápidamente a medida que las tecnologías avanzan. Y las agencias de branding están adoptando enfoques más digitales centrados en la experiencia del usuario y la personalización. Inteligencia artificial y análisis de datos están desempeñando un papel crucial en la creación de identidades de marca efectivas en la era digital. Esta adaptación permite a las marcas conectarse de manera más profunda con su audiencia y mantenerse relevantes en un mercado en constante cambio. Y de todo esto hablaremos con Javier Velilla, él es el socio director de Comuniza. Javier, buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Javier, cuéntanos brevemente para empezar y que nuestros oyentes os conozcan, ¿qué es Comuniza? Pues somos una agencia de branding con sede en Barcelona, pero actividad en toda España y en Latinoamérica. Hemos hecho a lo largo de más o menos 13 años como unos 800 proyectos para organizaciones de tamaño medio grande que tienen problemas complejos en el ámbito de la tecnología, en el ámbito del modelo de negocio o en el ámbito un poco de la transformación cultural y social que hay. Si hablamos, como yo decía al inicio, ¿no? Si hablamos de branding, centrándonos ya en el tema, ¿cuáles crees que son las tendencias más importantes en el branding en la actualidad? Sí. ¿Y cómo han evolucionado en estos últimos años? Porque además lo han hecho y creo que muy rápido. Sí, bueno, el mundo está cambiando a una velocidad tremenda en el sector del branding y en mi vida incluso cotidiana, que pasará a ti y a las personas que nos están escuchando. Yo cuando pienso en qué tendencias están ahora mismo en el espacio público, pienso en 5 grandes conceptos que a mí me permiten ordenar un poco dónde estamos y qué vemos, ¿no? El primer concepto es la omnicanalidad. Es esa marca que se mueve en todos los frentes en relación a nosotros y que además esta omnicanalidad cada vez más va a ser 5 sentidos. Es decir, será lo que vemos, lo que oímos, pero también lo que tocamos, será lo que degustamos, será lo que olemos. Y cada vez más las marcas se van a mover en todo ese frente. Yo creo que la conjunción de omnicanal y 5 sentidos va a estar en la agenda y tendremos que prepararnos bien para hacer y proponer experiencias mucho más holísticas, ¿no? Pero fíjate, pese a estas 5 sentidos, luego hay una segunda tendencia que a mí me parece de alta disrupción y que con muchos directivos con los que hablo me dicen, pues mira, Javier, sí coincido, es que vamos a encontrar marcas de 2 velocidades o vamos a encontrar dinámicas de comunicación de 2 velocidades, ¿no? Y la velocidad será como el botón de los coches, el lento y el rápido. Entonces, la velocidad lenta es piezas más largas, más sosegadas, con más tiempo, como por ejemplo todos estos documentales sobre marcas que están apareciendo en las plataformas de streaming, ¿no? Pienso en documentales sobre fútbol, sobre equipos de fútbol, ¿no? Que te cuentan interioridades. O un formato lento podría ser todo lo que ha hecho el fenómeno Barbie, ¿no? Con una película de nada más y nada menos que 2 horas, que en realidad casi es un publi-reportaje, ¿no? Y yo creo que vamos a tender hacia cosas lentas y luego cosas súper rápidas, casi TikTok, Reel, dinámicas muy veloces, ¿no? Y yo creo que los usuarios en lo personal y las marcas en la gestión de sus assets, vamos a ver pues esa doble velocidad y tendremos que todo el rato, los que nos dedicamos a la marca, decidir si vamos con el botón lento o con el botón rápido. Entonces, yo creo que combinar botón lento, botón rápido con lo que te comentaba al inicio de los 5 sentidos es un espacio tremendo donde va a haber en 2024 mucho por hacer, mucho por crecer y mucho por aprender. Hablábamos, cuando me hablas de esta omnicanalidad y de estas 2 velocidades,
automáticamente me has puesto ejemplos, ¿no?, de estas dos velocidades. Pensamos en la gran empresa, pensamos en la gran marca, pero nuestro país es un país de pymes, ¿vale? Y las pymes tienen que adaptarse, entiendo que quizá con más dificultad que las grandes, que tienen más presupuesto, tienen más equipo seguramente, y pueden hacer estos cambios. ¿Cómo se está haciendo la adaptación de esta pyme, ¿no?, a todo esto, a esta transformación que nos viene? Claro. Mira, fíjate, la estrategia, los 5 sentidos que te comentaba como primera idea, Sí, la están haciendo grandes marcas como Inditex, como sí. Decathlon, es verdad, lo están haciendo, pero luego encontramos una pyme que tiene 2, 3 puntos de venta, donde tiene todavía más sentido y todavía es más fácil. Nosotros estamos trabajando ahora con mucha marca del tamaño pues, intermedio grande que tiene, por ejemplo, 500 puntos de venta en España. Sí. Es muy difícil para esta empresa porque son 500 puntos de venta. Sí. Pero si tienes 3, 4 puntos de venta, eres una organización más pequeña. Incluso si solo tienes uno, todo lo que tiene que ver con omnicanal y con 5 sentidos es mucho más accesible y ahí las pymes le puede sacar muchísimo más rendimiento a lo que se está planteando. De la misma manera que esto de las 2 velocidades lento-rápido, a mí me parece que la pyme ahí tiene que aprender mucho, ¿no? Y es muy probable que una pyme no tenga los recursos suficientes para moverse en la velocidad rápida siempre, porque, no sé, Instagram o TikTok son un devorador de contenidos bárbaro, sí. ¿No? Hay que generar constantemente contenidos y no todas las pymes tienen la capacidad o el retorno de inversión suficiente y eso les va a abrir un espacio, ¿no? En los formatos lentos le va a permitir, oye, pensar hitos de comunicación, hitos de relación con sus clientes no tan abruptos, no tan intensivos y va a requerir repensarlo. Sí, es verdad, y nos pasa mucho en el ámbito de la pyme, que como la velocidad es tan grande, piensan poco. Y ahora, cuando cojamos el botón y apretemos el botón de lento, nos va a exigir pensarlo mucho mejor, porque ya no disparo 100 veces en 100 días, disparo una vez para 100 días y hay que disparar mejor. Además entiendo que las empresas, aquí sí que de cualquier tamaño, tienen que repensar mucho y muy bien y conocerse muy bien hoy en día, creo que más que nunca, para exponerse de esta forma, ¿no?, al mundo, ¿no?, a través de las redes sociales, que es inmediato, que se ve todo, que tienes que tener una estrategia súper medida. Entiendo que el conocimiento y el repensar los objetivos de una empresa es más importante que nunca, ¿no? Efectivamente. Y aquí aparecen las 2 segundas tendencias que creo que son importantes comentar. La primera es, fíjate cómo cada vez hay flujos más directos entre lo físico y lo digital, ¿no? Y la gran estrategia de comunicación del 2023 y que yo auguro que en 2024 va a estar ahí, es curioso porque ha sido la lona, la típica lona que cubría un edificio y que hacía un mensaje muy rotundo. Esa estrategia física lo que buscaba es una conversación en lo digital, ¿no? Y yo creo que las empresas se han dado cuenta de que, oye, esto ya no va solo de digital o solo de físico, y tuvimos pues a Laporta haciendo esa lona gigantesca al lado del Bernabéu diciendo tengo ganas de volver a veros, pero lo hemos visto en todos los frentes, en todo tipo de empresas de gran consumo corporativas, donde la lona ha sido el espacio, el detonante para ir a lo digital, y ahí es como hemos aprendido cómo funciona verdaderamente lo digital y cómo una viralización, ¿no? Eso de que nos han pedido en los últimos años constantemente de hazme un viral. Fíjate que un viral puede nacer en un espacio analógico, ¿no? Un espacio físico convencional. Yo creo que ese flujo más directo entre lo analógico y lo digital va a estar ahí y el efecto lona clarísimo. Y la segunda, en la línea de lo que comentabas, las métricas. Las métricas van a ser un elemento decisivo. Vamos a tener que pensar mucho más. Google es verdad que retrasó el tema de las cookies a 2024, pero el fin de las cookies lo cambia todo, y personalización, seguimiento, tracking, todos estos conceptos cambian enteros en este año que vamos a empezar dentro de poco, y va a requerir repensar muy bien cómo nos comunicamos, porque la visión que tenemos la vamos a perder, y eso es como perder la visión en un humano, ¿no? Pues vas ciego
y requiere reinventar y reprocesar cómo me muevo en el espacio público, cómo conecto con las personas y cómo sigo haciendo mis actividades, ¿no? Y ese símil creo que es muy claro, y en 2024 vamos a tener aquí un salto enorme. Entonces, yo volviendo un poco en esta recapitulación, seguro omnicanal y 5 sentidos, esta doble velocidad, flujos muy directos entre lo físico y lo digital, y se va a mezclar y vamos a utilizar de detonante una cosa u otra. Fíjate que llevamos años matando el correo electrónico y sigue siendo la principal plataforma el correo electrónico, y yo lo estoy viendo y recomendando mucho al cliente cómo el envío postal tiene mucha fuerza push que casi ninguna otra plataforma tiene. Si quiero mandar algo a alguien, el envío físico tiene mucha rotundidad y las métricas que van a ser cruciales, y creo que van a cambiar el statu quo. Y por último, como quinto elemento, y porque no podemos hablar de tendencias en digital sin utilizar esta palabra, para mí es inteligencia artificial, ¿no? Que se transforma como un copiloto, como un sirviente, ¿no? Y me permite hacer tareas de mucho peso, me permite operar muchos datos, me permite crear mucho más deprisa. Y las organizaciones, yo creo que igual que ya no hay organizaciones que tienen luz eléctrica y las que no tienen, no hay organizaciones que tienen internet y no tienen, vamos a decir que no va a haber organizaciones con la inteligencia artificial y sin, sino que va a haber organizaciones con inteligencia artificial y organizaciones que cierran. Hablando, ya centrándome en las agencias, ¿no? Antes has hablado de la personalización, ¿no? Sí. Que entiendo que se ha vuelto esencial en el branding, cada vez se personaliza todo más. ¿Cómo están las agencias utilizando esta información del cliente y las tecnologías, como puede ser la inteligencia artificial, para crear estas experiencias, ¿no? De marca más personalizadas? La clave de una marca es que sea única y que, por lo tanto, necesito un mínimo común denominador, como un always on, algo que siempre está encendido, pero luego necesito ir lanzando cosas muy a segmentos de interés. Y ahí trabajo, pues, por ejemplo, con la autosegmentación en redes sociales. En función de lo que has consumido, sé qué temas te interesan y entonces puedo perfilarte muchísimo mejor. Entonces, la clave será montar varias personas, que lo que nosotros ahí lo que estamos planteando son perfiles de personas a partir de motivaciones y experiencias y expectativas que tienen, y en esa combinación hacer un perfilado, y que en vez de tener clientes, tengo motivaciones o tengo estilos de vida, ¿no? Y yo siempre digo que lo más interesante para perfilar a una persona es saber qué tiene en la mesita de noche y qué es lo último que bebió antes de irse a dormir, porque me da mucha información sobre quién es, cómo se comporta, cuáles son sus necesidades. Entonces, esta información es crucial para ser relevante, ¿no? Y los usuarios recibimos en acto publicitario 3.000 impactos al día de anuncios, de marcas, pero cuando lo bajas a redes sociales son cientos de miles, porque estamos haciendo ese scroll infinito de contenidos, y si no protegemos mucho la relevancia somos invisibles. Entonces, el perfilado de usuarios va a ser uno de los temas clave en 2024 seguro. ¿Qué desafíos y qué oportunidades dirías que presenta, por ejemplo, la inteligencia artificial, que nos ha llegado prácticamente a todos los sectores en el mundo del branding? Evidentemente, la capacidad de creación, o sea, el músculo incansable que tiene la inteligencia artificial supera el de cualquier humano. Es decir, yo sé cuánta creatividad puedo conseguir en un día en volumen, y la inteligencia artificial multiplica ese volumen por infinito. Entonces, a nivel volumétrico, la capacidad de creación, que en realidad es una mezcla, no es una creación per se, es enorme. Pero al mismo tiempo, las personas cada vez queremos más contenidos reales, de personas reales, que tiene el giro de lo humano. Entonces, pese a que la inteligencia artificial baja los costes y reduce los procesos de la creación de contenidos, por ejemplo, los humanos cada vez más estamos como replanteando eso, y que queremos marcas más humanas, más cercanas. Pero yo creo que la sensación está, la certeza, al menos por mi parte, de que
ya es casi imposible distinguir un contenido creado por un robot y por un humano. O sea, en lo formal es casi imposible. Yo me gustan las imágenes y en el estudio, ¿no? Que tengo gente que tiene mucha sensibilidad visual, vemos imágenes que ya llega un momento que no sabes si son de verdad o no son de verdad. Y eso sucede en todos los frentes. Sector inmobiliario, están haciendo imágenes con renders que engañan y me dedico a esto. Entonces, calcula a una persona pues que es un usuario no especializado, pues seguramente no sabe si ese piso existe de verdad o es un piso en construcción que todavía están colocando en la estructura. Eso lo va a cambiar todo, lo que es verdad y no es verdad, lo va a cambiar todo y modificar todas las certezas que tenemos, sabiendo, y es importante, que los humanos cada vez queremos marcas más humanas. Por lo tanto, la inteligencia artificial avanza mucho ahí, que de momento no va por el camino, o va a haber un corte que yo veo muy claro. En estos momentos, y hablando de las agencias de branding, ¿en qué momento dirías que se encuentra el sector en cuanto a la incorporación de toda esta tecnología? Es decir, ¿cómo están incorporando las agencias la inteligencia artificial, el machine learning, todas estas nuevas tecnologías que llegan? Justo estuve en un foro hace muy pocos días con colegas de profesión hablando de este tema. Y mi opinión, y un poco por lo que vimos allí, es hay un primer paso que es el juego. Y es muchas de las agencias creativas nos gusta pues trastear con las innovaciones y hacer pequeñas pruebas, y en su día lo hicimos pues cuando apareció Internet o lo hicimos con las aplicaciones que ya han ido apareciendo, y ahora estamos principalmente en la fase juego en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Juego significa que son experimentos de baja complejidad y bajo impacto en el core de nuestro negocio y en el core del negocio de nuestros clientes. Entonces, de momento estamos en la fase como más lúdica, pero cada vez más incorporando estas dinámicas ahí. Entonces, nosotros siempre en creatividad hay un tema de volumen que la inteligencia artificial siempre nos va a ganar. O sea, ya ganó la partida y no hay más remedio. O sea, hay que asumir la derrota, pero hay una segunda capa de la creatividad que es el criterio. Y el criterio todavía los humanos somos mucho mejores que ellos. Entonces, yo creo que estamos en una fase de juego. La segunda será cómo subcontratamos a la inteligencia artificial volumen y músculo y cómo entrenamos el criterio. Y yo, por ejemplo, pues a raíz de las diferentes pruebas que hemos hecho, cuanto mejor es el prompt que generas, mejor resultado te da la inteligencia artificial. Y entonces tú tienes que entrenarte a ti mismo que cómo se hace un prompt. Igual que cuando apareció Google, todos tuvimos que aprender cómo se busca, porque cómo se buscaba antes, por ejemplo, en una biblioteca o en páginas amarillas era muy distinto de cómo buscábamos en Google. Y fíjate cómo es el buscador Alta Vista, si vamos a la prehistoria de Internet, comparado con cómo Google cambió las reglas de juego de cómo buscamos. Yo creo que hoy va a ser importante entender cómo funcionan esas dinámicas. Yo creo que hoy estamos en una capa lúdica, principalmente lúdica, y en la parte más de músculo. Sí me consta colegas, por ejemplo, pues que están en el mundo de la abogacía, que sí que están haciendo contratos con inteligencia artificial sencillos, y ahí tiene sentido entrar. Pero el experimento obvio que hace mi sector de, oye, tienes que crear el nombre de una empresa del sector de la energía con el atributo tal y tal, proponme 50 creatividades. Ya te digo yo, son todas malas. Claro. Sí, porque además estamos hablando de inteligencia artificial constantemente y como que hubiera llegado aquí en banda, pero es que estamos prácticamente en pañales. Es decir, acaba prácticamente de empezar Totalmente. Esto. Es decir, estamos casi en la casilla de salida solo. Totalmente. Lo que nos queda por venir es lo que pasa que ha sido... Desde luego. Pasa que la experiencia de cliente que hemos tenido todos metiendo en la cajita un texto y que casi como magia te devolviese errores, tiene un punto mágico que hemos sobrecualificado las capacidades pero sí es verdad que para determinadas dinámicas es brutal. Yo, por ejemplo, trabajo con mucha documentación de cliente y tener, por ejemplo, dinámicas propias con APIs propias para inteligencia artificial y poder hacer preguntas, pues será muy interesante porque vamos a poder trabajar mucho más rápido con volúmenes de datos muy grandes. Bueno, yo creo que también el boom ha sido porque ha sido un producto que le hemos podido probar todos. Si esto hubiera llegado solo a los profesionales hubiera sido una cosa más lenta, ¿no? Pero al llegar
a las casas de todo el mundo ha sido como un Sí, boom impresionante, ¿no? Todo el mundo hemos podido probar, sí, trastear y ver qué pasaba, ¿no? Con la inteligencia efectivamente. artificial. Mira, y Sí, sí. al hilo de Bueno, han esto, sido ¿no? los más rápidos en... Sí. Sí. Dime, perdona. No, los más rápidos en llegar a los 100 millones de usuarios. Entonces, Correcto. eso demuestra la permeabilización en todos los estratos y en todas las motivaciones, sí. Y pensando en las agencias y en este constante cambio, tanto de las tecnologías como del propio, creo que entorno empresarial, ¿no? Que va cambiando constantemente, Ujú. imagino que debéis estar en formación continua, ¿no? Para estar a la última de todo lo que va surgiendo, que casi es, bueno, que va a pasos agigantados. Sí, nosotros este año hemos triplicado la formación interna del equipo en el ámbito de lo digital, Ujú, aparte en todos los niveles, tanto empleados como los dos socios, y al mismo tiempo, porque nos hemos metido mucho en este tema, porque ujú. creo que es crucial y que va a ser una palanca competitiva decisiva, nos han llamado a nosotros para dar formación a otros colegas de otras empresas del sector o incluso cliente. Es decir, yo creo que la formación tanto darla como recibirla hoy es crucial y en nuestro caso hemos triplicado las horas de formación interna a raíz de estos cambios que estamos viendo. Tanto en la parte de métricas como en la parte de inteligencia artificial como en la parte que comentabas de machine learning. Ujú. Javier, estamos hablando de que todas estas tecnologías y la inteligencia artificial está empezando, que las agencias cada vez más están utilizando todas estas herramientas tecnológicas. ¿Cómo crees que irá evolucionando el sector? Porque creo que todo esto nos va a llegar como una oleada que nos está llegando, pero todo esto se va a tener que ir aterrizando y sentando bases, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Yo creo que va a generar un nuevo estándar. Y igual que Volvo, hay un estándar que todo el mundo tiene internet para trabajar y yo hace ya más años de los que quiero reconocer fui periodista y recibíamos las notas de prensa y tú lo recordarás en fax. Sí, madre. Y había pues mensajeros que llevaban los CDs de un punto a otro, ¿no? Porque no había, y entonces ahora pues con los servicios que tenemos accedemos a los contenidos y movemos los contenidos muchísimo más deprisa. Y eso es un cambio en el estándar. Yo creo que la inteligencia artificial va a generar un estándar. Es una fuerza disruptiva a un nivel enorme. Y yo creo que Internet ya trajo la velocidad del movimiento de la información. En segundo nivel, con toda la web 2.0, la pérdida del monopolio del mensaje por parte de las empresas. Y Ujú. hoy es mucho más interesante lo que cuenta un tercero sobre una marca que lo que la marca cuenta de sí misma. Y eso es tremendo para una marca, porque ha movido mucho el poder, el status quo, ¿no? Ujú. De a dónde colocamos credibilidad, a dónde colocamos interés, dónde colocamos preferencia. Y por último, yo creo que ahora con la inteligencia artificial se mueve totalmente lo que es verdad y lo que no es verdad y el volumen ingente de cosas que se pueden construir que antes eran directamente posibles. Ujú. Y para mí Javier, es un nuevo estándar en cómo funciona el sector. ajá. Javier, ya para ir finalizando y centrándonos en Comuniza, cuáles son ahora vuestros próximos objetivos, los objetivos más cercanos? Entonces, evidentemente tenemos un objetivo internacional. ¿Mm? Estamos trabajando fuerte en Latinoamérica. Hoy más o menos el 30% de nuestra facturación está en Latinoamérica, muy activos en Colombia, en Argentina, en México, en Brasil. La idea es extendernos a más países allí haciendo proyectos grandes y eso sería por un lado uno de los retos que tenemos desde el punto de vista de negocio y en el ámbito más tecnológico para mí es entrar a muerte en el ámbito de la inteligencia artificial Ujú. y tener, que para mí es crucial, tener nuestra propia inteligencia artificial y es no trabajar con terceros, sino a partir de todos los softwares que existen, sobre todo en el ámbito universitario, donde se han hecho avances muy interesantes, poder tener nuestro corpus de información, porque la inteligencia artificial, el ChatGPT, no sabemos de dónde han sacado los datos. No. Hay un scroll enorme, ¿no? Y han rastreado mucha información. Para mí, una de las claves será cómo empresas como la nuestra tienen su propia pócima secreta, sus Ujú. propios ingredientes, donde tienen su propia inteligencia artificial, donde pueden operar eh,
con algo que es exclusivo y que no es para todos. Y ese va a ser un poco la mirada 2024 que tenemos desde el punto de vista tecnológico. Uh-huh. Javier, ya para finalizar, para quienes nos estén escuchando y quieran contactar con vosotros para tener más información o para consultaros directamente, déjanos vuestra página para que os encuentren rápidamente. Mira, somos muy fácil, somos comuniza, con Z, comuniza.com, y a vuestra disposición. Pues Javier, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de cómo se están transformando las agencias de branding con la llegada de las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo, adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.